gracias al Dios Todopoderoso. Estamos aquí. Su fidelidad es grande y su fidelidad es para siempre. Mandamos un abrazo, un espaldarazo. Lo asoplo, como dicen allá en mi campo. El que necesite hoy, ¿verdad?, para arrancar, pues ahí está. Bueno, iniciamos el programa con toda la mesa. El tribunal declara culpable a Alexis Medina Sánchez y lo sentencia a 7 años de prisión. La otra hermana del presidente Medina, Carmen Magali Medina Sánchez, fue absuelta del caso. Recordamos que estaban en prisión domiciliaria en el caso de Alexis Medina. Estuvo preso un tiempo, unos meses, ¿verdad?, en Najayo. Y entonces el segundo tribunal del Distrito Nacional, como les digo, ayer a altas horas de la madrugada, eran 4 y tantos de la madrugada, y luego de motivar precisamente la sentencia por más de 5 horas, las juezas Claribel Nivar, famosa Claribel Nivar, Clara Castillo y Giselle Soto determinaron que Juan Alexis Medina Sánchez aprovechó su condición de hermano del expresidente Danilo. Se lo digo a todos mis hermanos, cuando yo sea presidenta, cuidado con aprovechar. O sea, la sentencia arranca por aquí. ¿Verdad que sí? Mire que yo tengo una caterva de hermanos, ¿eh? Yo tengo, somos como 14, así que ya ustedes saben, cuidado con decir, yo soy hermano de Colombia, porque llama la atención, ¿verdad?, la motivación de la jueza, quien le da crédito, ¿verdad?, a que Alexis Medina Sánchez fue culpable de cometer delitos de lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros, mientras que los demás procesados se les imputan cargos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado y criminalidad organizada. Alexis Medina salió como alma que lleva el diablo del tribunal, ojalá ver las imágenes en breve, pero enfatizar esto: aprovechó su condición de hermano del presidente Danilo Medina para crear un entramado societario que se benefició de obras, bienes y servicios del Estado mediante maniobras fraudulentas. En el tiempo del gobierno de Danilo Medina solamente se oía el rum rum. Alexis, ¿cómo era que le decían? Tenía un apodo. Ahora se me fue, pero bueno, donde quiera que se mencionaba el nombre de Alexis, era una persona que, aunque no era funcionario, no tenía funciones, no era ministro, no era director general, era una persona con mucha influencia en el gobierno de Danilo. Pero era el hermano del presidente. Hermano del presidente, pero con mucha influencia. El cargo más importante. Exacto. Claro, porque ellos son muchos hermanos. Aquí hay muchas cosas que llaman la atención. Voy a referirme también a las personas que fueron descargadas. Ahí vamos a ver cómo esta sentencia se mantiene en las distintas instancias, especialmente cuando vaya a apelación ahora, porque muchas de las personas que supuestamente eran imprescindibles en este supuesto entramado, voy a decir supuesto para cuidarme del código desde ahora, fueron absueltas. El caso, por ejemplo, de la misma hermana de Danilo Medina y de Alexis Medina, que fue descargada, pero el caso que más me llama la atención, ahí voy, el caso de Freddy Hidalgo. Yo no sé, Osvaldo, mira a ver si tú encuentras las imágenes de cuando ese hombre lo buscaron preso hasta en calzoncillo. O sea, esas imágenes, lo que pasó en ese ministerio público dirigido por Jean Alain, por Miriam Germán y por Jenny Berenice, que estuvo con Jean Alain, la misma casita de 20 años. Claro, pero en el caso de Freddy Hidalgo fue con Jean Alain. No fue en ese tiempo. No, el caso del pulpo. Pero él no tuvo por eso desde antes, Freddy Hidalgo. No, bueno, Freddy Hidalgo por la compra, el abastecimiento de medicina que hacía Alexis y equipos de salud. Pero lo destituyeron a mitad del cargo a él, en el mismo gobierno, eso sí yo me acuerdo, que lo destituyeron. Claro. Exacto, sí lo destituyeron a mitad del cargo y después fue llevado preso. Lo que tengo el recuerdo de Jean Alain es del caso Odebrecht, para decir que es la misma línea de conducta en el Ministerio Público. Es que es el mismo equipo. Pero, exacto, es el mismo equipo, independientemente de la cara que le pongan a la Procuraduría. Pues miren, resulta que las juezas dictaminaron que Freddy Hidalgo no tuvo nada que ver, el doctor Freddy Hidalgo, con este proceso. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el doctor Freddy Hidalgo, que perdió todo su prestigio? Uno se queda nada más con esa imagen, tú sabes, de esos atropellos. Por eso se me liga
en la mente. Estuvo preso un tiempo. Estuvo preso, largo. claro. Entonces, ¿con qué tú le devuelves a ese señor su tranquilidad, su honorabilidad? Él se puede agarrar ahora y decir, voy a demandar a todo el que me acusó de ladrón. Sí. Por difamación e injuria. ¿Y va a presentar esa demanda ante quién? Es el mismo sistema de justicia que lo ha maltratado. Entonces, bueno, también una de las cosas que es bueno resaltar, y por eso Freddy, y ahorita te vamos a escuchar a ti también, cómo afecta sacar a algunas de las personas que supuestamente eran clave en esta asociación de malhechores y entramados de corrupción. Ahí se crea un problema porque aprobaron la ley de lavado de activos y resulta que los implicados no alcanzan esa pena. Entonces, bueno, voy a enfatizar lo descargado. Fue descargado Fernando Rosa, el exdirector de Fomper, fueron absueltos, que en esa dirección, debajo de él era que estaba la hermana Magali, ¿verdad? Entonces, el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, al indicar que no hay evidencias de una falta penal, pero también fueron absueltos Lina de la Cruz y Rafael Antonio Hermosén. Quiero detenerme aquí en Hermosén, Rafael Antonio Hermosén, ex contralor de la República, en ese tiempo que yo no le conozco, coincidí con él, Iván, no sé si tú te acuerdas, un día que estábamos ahí en Cuesta comprando unos televisores, y él se me acercó, yo ni siquiera lo figuré cuando se me acercó. Él ve este programa, él me ha llamado y me dice que el primer programa que él quiere venir cuando lo descarguen es aquí a tu Bueno, programa. pues resulta que eso no es gratis, porque en ese momento, de lo que yo conocía de él, de su conducta, de quizás amigos en común, de gente que yo tenía las mejores referencias. Yo doy testimonio que un hombre absolutamente honesto, pero muy honesto. Y eso comentamos nosotros precisamente en este programa, creo que estaba iniciando el programa. Es uno de los hombres más honestos que ha pasado por esa Procuraduría. Sin embargo, su vida fue marcada, mírenlo ahí, que bueno, después que a ti te aplastan, en un expediente como este, pero lo hizo Jean Alain, pero lo hizo también Miriam, y Jenny siempre ha estado en el medio, que hoy es la procuradora, o sea que hay que ver cuál es el estilo que marca. ¿Por qué el Ministerio Público pierde? Porque aún en esta sentencia que condena a 7 años a Alexis, pero descarga una gran cantidad, completo con Fulvio Antonio Gómez, Lina Valenzuela, Aquiles Alejandro, Christopher, Antonio Florentino Méndez, entre otros. ¿Por qué pierde el Ministerio Público? Insisto, porque instrumentó esos casos mal. Porque era una gana para mí, y ojalá que eso cambie, de echar lodo, de vamos a cobrarte por adelantado, te destruyo tu moral, y mezclo maco con cacata, y ahí está. Bueno, entre los acuerdos y acusaciones previas, se recuerda que en esta etapa preliminar del proceso, algunos imputados como Francisco Pagán Rodríguez, Julián Esteban Suriel Suazo, Lewis Ariel Castillo Nobles, Domingo Antonio Santiago, llegaron a acuerdos con la Fiscalía. Estos pactos permitieron la recuperación de más de 200 millones de pesos, dice la nota del Listín Diario, y algunos en efectivo. ¿Todavía se le puede decir ladronazo a algunos de ellos? Todavía no. El código ya no. Supuestos ladronazos. Se puede decir supuestos. Sí, claro. Supuestos. Alegadamente. Entonces, bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue muchas horas, que creo que eso terminó cerca de las 5 de la mañana. ¿Qué ganamos y qué perdemos con este caso? Feliz con Freddy Hidalgo y feliz con Hermosén. Se ha hecho justicia con ellos. ¿Quién les va a resarcir los daños creados? Ahora bien, quiero escuchar desde Nelson para acá. Mira el pobre Fernando Rosa, ese señor que estuvo muy enfermo en el proceso, fue absuelto. Ahora bien, ¿qué impacto tiene, voy con Nelson, tener a un hermano del presidente Danilo Medina condenado en primera instancia a 7 años? Hubo un proceso largo, pero hoy podemos hablar de una condena. El Ministerio Público pidió 20 años, la jueza consideraron 7 años, sacan algunas personas de ese esquema. ¿Cómo puede afectar esto la sentencia en apelación? Pero sobre todo, lo que era un secreto a voces en el gobierno de Danilo Medina es que Alexis tenía mucho poder. Hay una película, Las 50 sombras de Grey, ¿no? Ajá. Aquí hay luces y sombras en este dictamen de nuestro Ministerio Público. Fíjate que habían pedido 20 años para Alexis Medina. Miren en cuánto terminó.
una condena de apenas 7 años es significativamente menor a 20 años. Y esto genera dudas sobre, primero, la gravedad de los delitos, que como decía Colombia Alcántara, se anunciaba con tanto énfasis y tanta fuerza. ¿Realmente eran tan graves los delitos y la efectividad de la justicia? ¿Estamos contentos en cómo queda esto? Algunos lo podrían ver como pongamos que es culpable, pongamos la suposición de que era culpable de todo, del clima, de los tornados, de la turba que hubo ayer en la Romana. Pongamos que Alexis Medina sea culpable hasta del temblor de tierra que hubo en la República Dominicana. ¿No era tornado que se llamaba el movimiento de él? Sí. Tornado, sí. Bueno, pongamos que sea culpable de todo. Esto era lo que él merecía. La absolución de altos funcionarios también es un tema que llama mucho la atención. Es decir, hubo absolución para Carmen Magali Medina Sánchez, Fernando Rosa, Freddy Hidalgo, quienes ocuparon cargos de poder durante el gobierno del expresidente Danilo Medina. Este ha sido uno de los puntos más polémicos. Las juezas que dictaron la sentencia afirmaron que el Ministerio Público, después de 5 años, fíjate que no hemos logrado probar que esta gente era culpable. Entonces, ¿por qué diablo no se hace al revés? Es decir, hasta que tú no seas culpable, tú no vas a la cárcel, ni se destruye tu honra, ni se destruye absolutamente nada. Eres culpable, 65 años de cárcel. No lo eres, nunca fuiste a la cárcel. Eso habla mal de nuestro sistema judicial, de cómo se construyen las pruebas, de cómo se hacen las argumentaciones para que la gente vaya. Se nota además una sentencia más política que judicial detrás de todo esto. ¿Es una sentencia política? Claro que sí, mi amor. Había que atacar a todo el círculo del expresidente Danilo Medina. Había que debilitar de alguna manera, ¿no, verdad?, toda esa parte estructural del PLD. Había que darle con todo al PLD. Vamos con mala duración del proceso. ¿Por qué se duró tanto? Creo que habían 12.000 hojas. Tú dices, pero para una vaina que es tan visible, pongamos el caso de nuevo, ¿no, verdad? Nelson Enrique Valdés Burgos se robó 15.000 millones de pesos del erario público. Yo me sentaría en el tribunal, haría así, voy a escuchar ahora qué dice la fiscal, de dónde yo me robé 15.000 millones. Y quiero creer que todo lo que ella recoja y tome los papeles y los documentos sean coherentes de alguna manera y reflejen la acusación. Mira, Nelson, el día tal usted se transfirió, mira, Nelson, usted tomó tal o hizo mal uso de esto, hizo lo otro, hasta que yo mismo diga, no, sí, fíjate, sí, tiene toda la razón. Pero imagínate que después de 5 años y miles de hojas, saben que no conseguimos nada. Entonces, la pregunta de una persona inteligente es, ¿y las hojitas de dónde salieron? En la primera hoja más la segunda, no te dices, oye, ¿saben que aquí no hay nada con Magali, contra Magali? En serio, yo no veo nada aquí. No importa, síguele poniendo hoja, como dice Colombia, síguele poniendo cacata y otras vainas, lo importante es acusarla ahora. Habla mal y con esto termino. Nosotros, ¿qué es lo que pasa con el país? Y ahí yo creo, y me voy a la parte del pueblo. Si nosotros seguimos instrumentalizando o utilizando la política para hacer sentencias políticas y no sentencias judiciales, el pueblo va a seguir diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Un circo? Mañana va a venir el PLD si gana y va a trancar a todos los del PRM y luego va a haber un bucle donde el que gane va a volver a meter preso o a tratar de herir o tratar de manchar la honra del que estuvo en el gobierno anteriormente. Ahí dejo la bola. Bueno, mira, hay varias lecturas de esta sentencia que ha sido pronunciada en el día de ayer. Lo primero es que las 3 juezas son juezas que están muy bien prestigiadas. Sobre la base de un ejercicio han dictado sentencias creíbles y entonces no son de estos jueces que tú a veces tienes el temor de que sea un juez venal, ¿verdad? Pero hubo lawfare en este sometimiento, en este juicio, porque la misma sentencia de la jueza le critica el volumen del expediente. A Donald Trump le metieron 35 cargos penales en Estados Unidos con un documento de 60 páginas, 80 páginas. Aquí hay 12.000 páginas para leer y dice, bueno, eso es inmanejable. En una nación que somos tan buenos lectores, ¿verdad? Es una locura. Entonces,
¿Qué contenía eso? Las evidencias que querían dar de que el gobierno entero estaba robando, todo el mundo estaba robando, metieron como 65 imputados y se le hizo insostenible el proceso. Sin embargo, cuando tú tienes una sentencia y tú dices, bueno, se condenó por lavado de activos, pero la prisión mínima de lavado de activos son 10 años y se impusieron 7 años de prisión. Entonces, condenaron y no condenaron en términos reales porque sencillamente hay un manejo de que había gente que había ya que condenarla, había que meter a alguien en el balotaje, pero descargaron a la mitad de las personas que fueron acusadas. El 50% fue absuelto por los jueces que entendieron que no tenían nada que ver con eso. Hay ese caso que decíamos Colombia y yo, de Freddy Hidalgo, un hombre extremadamente honesto, humilde, sencillo. Señores, los bienes de Freddy Hidalgo, después de 20, 30 años de ejercicio profesional, una casita de 2 millones y pico de pesos, y entonces lo acusaron de lavado de activos. Cuando tuve la casa de Freddy Hidalgo, y cuando tuve las condiciones de vida de austero, humilde, te cae para atrás, pero fue ministro de Salud Pública. Y no aumentó en 1 millón de pesos sus bienes y sus activos. En la región, sí. Bueno. Disculpe, Freddy, ¿y por qué él cae en este expediente? ¿Por mala suerte, por maldad? ¿Alguien quiso ensuciarlo? Era el ministro de Salud. Era el ministro de Salud y se está acusando al hermano del presidente de haberle vendido tanto equipos medicina como instrumentos mobiliarios médicos. Acusaban a Alessi de que de verdad le vendía esos mobiliarios, porque nunca se ha negado que Alessi Medina era un empresario que tenía relaciones. ¿Qué dicen los jueces? Bueno, al ser hermano del presidente, se aprovechó de su condición de hermano del presidente para estas cosas. Es lo que dicen los jueces. Entonces, Alessi vendía, el ministro era Freddy Hidalgo, pero ¿qué tenía que ver el ministro con una compra que está haciendo el Departamento de Compras y Contrataciones? Entonces, por eso ¿hubo política? Sí hubo política. No es verdad que esto no fue un proceso político. Aquí se combinaron la comisión real de hechos delictivos sobre la base del aprovechamiento de su condición de hermano del presidente, pero el grueso de ese expediente... El grueso de ese expediente fue armado para hacerle daño a la familia Medina. Con criterio político. ¿Por qué? Porque había que desacreditar gente, había que anular el potencial electoral de alguna otra gente. Entonces intervino la política en esto. Y cuando se lea, ustedes verán que esa sentencia, cuando empiecen las apelaciones, que empiecen a disminuir, todo el mundo va para su casa a pena cumplida. Todo el mundo, apúntenlo ahí. En un bloquecito, cuando terminen las apelaciones de este proceso, todo el mundo estará en su casa y condenado a pena cumplida o eliminada. No, porque ya lo han estado el año en la cárcel. Esa gente pidió 18 meses de prisión preventiva para todos. Todos tuvieron que cubrir sus 18 meses y algo más, porque se excedieron los 18 meses. Entonces, bueno, es una enseñanza. ¿Por qué? Porque hay otros procesos que se abrieron con los mismos criterios de daño político y esos procesos se están desmoronando al punto que varios de esos procesos van a ser anulados, no es el término jurídico, pero yo quiero decir, porque han caducado el tiempo que tenía el Ministerio Público para someter la acusación, que solo son 4 años y ya tienen 5 años dando vueltas y todavía no han sometido. Freddy, pero eso no termina afectando al mismo PRM, eso. Bueno, yo pienso que sí, pero el lío es que ya se hizo el daño. El daño político que se quería hacer ya se hizo. Eso en ese andamiaje se montó la reelección del presidente. Pero terminó como un boomerang, Freddy, porque el daño ahora se lo hizo el gobierno del PRM. Pero Abinader es el presidente de la República. 2 veces. Adelante, cosa más grande. Miren, aquí se aplica el dicho de una señora que nosotros conocemos, que la vamos a proteger, como dicen la gente de Hochi, que dice que la mejor profesión en este país, la más lucrativa, la que más deja sin daños involucrados, sin daños ulteriores, es la política. Olvídese el narcotráfico, eso es lo que deja problemas, dice esa señora.
En la política, usted sustrae miles de millones. Luego es sometido a la justicia, usted paga un porcentaje ínfimo de lo que usted sustrajo y después usted paga unos meses de prisión preventiva y usted va para su casa con el 70% de lo que usted sustrajo del gobierno. Un escándalo mediático temporal y usted sale con su dinero. Y a gente de mi generación, que entendemos todavía que las cosas pueden cambiar, gente que viene de otras naciones, como viene Nelson, que ha vivido por allá, que entendemos que las cosas deben ser diferentes, nos frustramos un poco. Porque entendemos que esto, primero el tinte político de esos juicios, esas personas que fueron enjuiciados, sometidos por una intención política más que todo, pero no fue solo política, había razones por las cuales se sometían, pero no fue porque le dolía el erario público a las autoridades, era porque más poderoso que eso era una intención de hacer un daño, un desmedro político a nivel social, a nivel general. Dentro de las cosas que hizo que este gobierno recibiese el poder, el gobierno del PRM de Luis Abinader, fue un hartazgo que tenía la población de un abuso de poder, un nepotismo, una familia que se llenó de poder y de soberbia porque Danilo era el presidente y el hermano del presidente, donde él llegaba había que abrirle todo. Ábrenle la caja que llegó Alexis. Así se sintieron muchos funcionarios y ministros del gobierno de Danilo Medina, por eso se le acusa, y el dictamen está ahí, de abuso de poder, de influencia y uso de... el término legal fue uso de influencia para cometer esos fraudes. Se habló también de la cuestión importante de cómo esta persona tenía licitaciones en el sector de salud. El sector salud lo que hace es lo siguiente. El ministro de Salud, que lo mencionaron Colombia y Freddy, obviamente tenía que obtemperar ante las poderosas informaciones que recibía cuando Alexis Medina iba para allá. Viene el hermano del número 1. Pero hay otra frase importante que la dije temprano en un comentario que grabé, que decía Hipólito que a los presidentes no se tocan, porque es el hermano del presidente. Sin embargo, el presidente de ese entonces, Danilo Medina, que sigue siendo presidente del PLD, obviamente iba a salir ileso. Hasta ahora a esta hora, como dicen, que se emite un dictamen de culpa a Alexis Medina. El entramado componía mucha gente que salió, algunos acusados, algunos salieron ilesos de esto. Está la hermana también de Alexis y de Danilo, que por fortuna para ella salió descargada de todo esto. Y cierro mi comentario con esto. Salió descargada, Iván, después de 18 meses presa en una cárcel. Así es. Eso es lo deplorable de este sistema judicial que tenemos. Y cierro con esto. La hermana estaba en domicilio, ¿eh? No, al final, pero los primeros meses fue apresada. Así es. Entonces cierro con esto. Y es lo siguiente. Todavía seguimos entendiendo que la profesión más lucrativa con menos riesgo en República Dominicana es tener el poder. Usted se roba 2.000 millones, devuelve 500 y se va para su casa. Aló, Martínez. Normal. Buen negocio. Y le quedan 1.000. Muy buen negocio, porque yo me voy para mi casa y tengo y sigo teniendo dinero. ¿Puedes dormir con tu mujer mientras pase ese tiempo en la cárcel? Claro, porque tú estás en tu casa, tú lo que no puedes salir a la calle. Digo, yo no sé. Pero qué bueno. No sabía esa parte. Miren, Colombia, no te rías. ¿Tú quieres que te metan preso en tu casa con tu mujer? Nelson está loco. Señora, todo Nelson eso es posible. Que lo metan preso con usted. Todo eso es posible. Miren, lo que vemos ahora es el típico caso de una crisis de expectativas, porque no hicimos un mundo, no hicimos y se hizo ruido, se habló tanto de este caso y de otros que la gente estaba esperando mínimo pena máxima con este caso. Ahora vemos que la expectativa fue mucho mayor y por eso mucho menor, y por eso vemos en las redes sociales que todo el mundo está protestando por estos 7 años que recordemos que ahora solamente durará 2 en Najayo, si no es que hace una apelación y lo mandan para su casa. Vemos, estuve viendo que
el Ministerio Público, dice el juez, que no se pudo probar que fueron corruptos los que fueron absueltos, porque el Ministerio Público no hizo su trabajo y no pudo demostrar la culpabilidad de esas personas. Como decía el otro día, si no confiamos en el Ministerio Público, si no confiamos en la justicia dominicana, si no confiamos en los políticos, ¿a dónde vamos a parar? Porque no confiamos en nadie. Entonces, ¿por dónde cuál es el camino que debemos tomar nosotros como país si no creemos en las principales autoridades de nuestro país? Estuvimos viendo hace unos días las declaraciones de Alexis, donde decía, no sé si recuerdan con el tema de la comida, que le ponían cabello en la comida y hacía... El pobre. el pobrecito. Ay, que lo pusieron a trapear. ¿Tú? Que lo pusieron a trapear. Wow, Entonces, también podemos ver que el que estaba acostumbrado a comer caviar, a comer pescado todos los días, no era justo. Pero también duró todo este tiempo en su casa y posiblemente también ahora mismo se vaya para su casa. En fin, señores, crisis de expectativas. Vemos que nos hemos... un mundo, nos hacemos unas expectativas grandísimas con la justicia dominicana y al final de todo, todo cambia. Entonces, lo que debemos es limitarnos a hacernos las expectativas tan grandes con la justicia dominicana. Falsas expectativas. Cocote, se llama Cocote. Exacto. El que hizo Cocote. Sí. Bueno, Nicolás y Como yo... la gente dice, yo hice un cocote así. Nicolás, quiero que hagas tu comentario porque yo quiero, ¿verdad?, decir mi parte. Porque yo nada más leí la noticia, yo quiero decir un algo, como dice Víctor. Adelante, Nicolás. Exacto. Un algo. Tú sabes que Alexis Medina tenía la mejor posición que se puede tener en cualquier gobierno. O sea, estamos hablando del hermano el hermano del presidente. Ya no necesitaba tener un cargo para poder, ¿verdad?, hacer, como decimos aquí, opa, para donde quiera que llegue, le abran la puerta y le firmen donde sea que haya que firmar. Porque estamos hablando de una persona que tenía acceso directo al presidente, no es cualquier gente. Entonces, definitivamente esta sentencia demuestra algo que se ha dicho en muchas ocasiones, que en República Dominicana la mejor carrera, la mejor profesión que hay se llama robo. Usted roba, se roba 5,000. Oye lo que pasó aquí, se roba 5,000, lo acusan de que se roba 5,000, devuelva 500 y vamos a ponerle 7 años en un proceso que ya lleva 6. 5 años. 5 años. Lleva 5 años el proceso. Estamos hablando que faltarían 2 años, pero hay un proceso de apelación también. Entonces, es increíble. Y esto demuestra una condena totalmente benevolente. Es lo que yo estoy viendo. Y es indignante también, pero sorprendente la forma como este señor, Alexis Medina, sale molesto. Oh, pero por Dios, es molesto porque le ponen esta sentencia, una sentencia que es, a todas luces, agradable. O sea, es increíble. Yo me imagino que él fue quizás a la sala, al juzgado, esperando que ahí lo que hicieran era que le pidieran disculpas. Quizás los jueces, discúlpeme porque nosotros lo sometimos a todo este proceso, ¿verdad?, tan complicado, a todo este proceso, a esta situación, nosotros lo sometimos. Muchas disculpas, señor. Dígame qué podemos hacer, qué le podemos servir para quizás reparar este daño tan grande y moral que nosotros le hemos hecho. Él esperaba, aparentemente, que todo el mundo se le hincara y le pidiera perdón. O sea, hay que tener cachaza y cara dura para después de algo así, usted salir de que molesto. O sea, es increíble. Una persona que, independientemente con esta posición que tenía, al ser el hermano del presidente, bueno, o sea, ahí están las pruebas, Ahí están las pruebas de esa acusación que le está haciendo el Ministerio Público. Y están hablando de más de 5,000 millones, ¿verdad?, aproximadamente. Entonces es un dinero importante y le están poniendo una sentencia de que devuelva 500.
Bueno, ¿cuánto les quedan? Hay que ver. Hay que ir sacando cuentas. Miren, exacto. dos No es un cosas número, pero sí, importantes. Dos cosas importantes. Acaba de publicar Vinicito, y lo compartí con la producción, siendo justos, nada por lo que Alexis Medina fue condenado se podía hacer en perjuicio del Estado Dominicano sin la orden e influencia de Danilo Medina, autor principal impune. Eso es Vinicito, ex amigo, Vinicito Tiraduro, ex amigo de Danilo y del PLD. Y es aliado. Y ex aliado. Miren. Pero los expresidentes no se tocan. Así es. Eso es lo que decía Iván también. Mira, pero ahí, protegiendo un poco a Danilo de lo que puede ser, hay que entender lo que es que llegue una gente a un despacho y es el hermano del presidente. Y entonces un ministro, un director general se siente en la obligación de darle algunas atenciones y algunas comodidades. Lo que quiero decir es que no necesariamente el presidente tenía que saber, mira, te estoy mandando a Iván para allá para que tú me le resuelvas. No, es que llegó Iván por su personalidad, pero el que está ahí sentado sabe que es hermano del presidente. Pero no necesariamente el presidente tiene que saber que su hermano está llegando a salud pública a vender una cama. Freddy, por favor, déjame ayudarte, déjame Freddy. ayudarte. Ok, es mi turno. Miren esto, el caso se llama, el caso se llama Antipulpo. ¿Ustedes saben por qué? Porque Alesia era un pulpo. Sí. Era en todas las instituciones, pero Dios eso mío. No implica a Danilo Medina. Pero Freddy, por favor. No. Entonces, quiero enfatizar lo siguiente. Miren, una cosa es que usted pellique un quesito. Ajá. Una cosa es que usted sea manituoso, en San Juan sea manituoso, con 2 o 3 cositas, pero en toda parte no había proceso, señores, recordemos, y por eso lamento tanto lo que pasó con Freddy Hidalgo, porque yo quiero que usted me diga a mí, ahora quizá la gente está más despierta con las redes sociales y más irreverente. Usted sabe lo que un ministro, que un hermano del presidente en funciones, y un presidente como ese, porque Danilo es un hombre que conoce el Estado al dedillo, es un hombre, no es un presidente aéreo, no es de que paliza que no conoce a Iván Lorenzo, no, Danilo conocía a todo el mundo y sabía quién era quién y dónde estaba cada quien. Yo no digo que Danilo era responsable de lo que hicieron sus hermanos, pero dígame usted cómo, y tenemos las imágenes de cómo fue apresado, que, como dice él, no debieron secuestrar mi dignidad. Imagínese usted el hermano del presidente, que además no era cualquier hermano, porque Danilo tiene como 10 hermanos, pero ese en particular era el primer ministro en el gobierno. Entonces, va a una institución y dice... La debilidad de Danilo era míralo ahí, la debilidad de Danilo. Entonces, el video está ahí, si podemos irlo rodando mientras compartimos, mírenlo ahí, es el video al que hacíamos referencia, cómo llegan a buscar a ese hombre, que era el ministro, que por cierto solamente duró 2 años. Recordemos que Danilo partió 56 hospitales al mismo tiempo, y era la gran revolución, por fin un presidente le iba a tomar... en serio la labor de mejorar las atenciones en salud pública, porque es una gran materia pendiente. Así como sacaron el 4% para la educación, deberían sacar otro 4% para salud pública. Yo fui una que dije, pero esto es una locura. ¿Cómo es posible que intervengan 56 hospitales al mismo tiempo? Pero después se justificó con el gran negociazo que estaba por debajo de eso, porque había que suplir todos los equipos y todos los insumos, pero detrás de todo eso, según determinó el tribunal esta madrugada, estaba Alexis Medina, yo te digo, y por eso él se va a los 2 años, pero también 2 años antes de que se acabe el gobierno, salió Hermosén, el ex contralor, y salió por serio, porque la presión que le hacían a Hermosén, lo mismo hermano de Danilo, o sea, ojo, vamos a decir que el presidente no sabía, que no era responsable, que los hermanos se le pasaron la mano. Se le pasaron la mano y eran muchos hermanos, porque ¿qué busca una hermana del presidente de segunda mano en Fomper? Una hermana del presidente de segunda mano en el Banco de Reserva. Un hermano del presidente que no tiene... CDE en ese momento. En CDE. Un hermano que no tenía ninguna función, pero que iba a todos los ministerios. Señores, las cosas que a mí me cuentan de cómo entraba Alexia a los ministerios. Eso no. Llegó el presidente. Entonces, pero mira, lo lastimoso de todo esto es que haya gente subalterna arrastrada. ¿Por qué arrastrada? Porque fue el hermano del presidente. ¿Y quién dice cuál es la línea? Que yo aquí tengo una política muy particular. Todo el que trabaja conmigo tiene que esperar mi orden, ni que mi mamá le diga.
Y el cuento de los 2 pavos se lo voy a echar después. Ni que le diga a mi hermano, ni que le diga a mi hermana. No, ustedes tienen que oír lo de mi voz y hasta tocarme ahora con la inteligencia artificial. Pero ¿quién discernía si mandó Danilo o no cuando Alexis daba una orden? Entonces el tema de Pulpo es que era en toda parte, nada más no era salud. Nada más no era salud. OISOE. Bueno, lo de OISOE es que pagan, devuelve dinero. ¿Entiendes? Nada más por la condena está sustentada nada más con lo de pagar. Que no se le puede decir ladronazo todavía a nadie. No se le puede decir. Supuestos ladronazos. Condenados. Bueno. Condenados. Pero mismo pero Colombia, espérense ya, para yo terminar de decir esto. Aparte de las personas que fueron abusadas, que fueron subyugadas, ¿verdad? Que estaban en una posición, lo lamentable es que el desorden en el Estado sea tal que aquí no se pueda robar la cantidad de dinero no se pueda probar la cantidad de dinero que se robaron, porque no hay procesos. O sea, si aquí hubiera una la trazabilidad de la prueba, entonces, por lo menos, esa jueza le pudo colocar 7 años. No, y ahí mismo Colombia, que por qué un funcionario debe de tenerle miedo a un hermano o a un familiar de un presidente. ¿Tú sabes por qué? Porque es el presidente que está gobernando, no son los hermanos. O sea, la familia debe de quedar aparte del gobierno, porque al presidente fueron los ciudadanos dominicanos que lo eligieron y debe de gobernar para los dominicanos, para los ciudadanos. Porque yo tengo que tenerle miedo a un hermano de un presidente para que por si me saca, o por si dice cualquier cosa, o porque yo no quiero perder mis funciones? Eso no es justo y se ve a diario aquí en el país, no solamente en el gobierno de Danilo, lo hemos visto en otros gobiernos, donde los familiares de los presidentes... En este gobierno no. Donde los familiares de los presidentes se involucran en todo, y eso no debe de ser, eso no puede ser. Y eso, es un gobierno familiar. Que hubo una hermana también, que fue Yomaira Medina, presidenta de la Cámara de Diputados. Yo no sé si en otro país se ha visto que el presidente de un poder, en este caso el primer poder legislativo, sea hermana del presidente. Eso fue una vaina, ay, se me salió. Eso fue una cosa absurda, una cosa absurda. Ahora, en defensa de algunos hermanos, porque yo que tengo una familia grande, lo entiendo. Hay algunos hermanos del presidente que estaban en política y trabajaban en instituciones hasta antes de él ser presidente. Entonces también es injusto que tú le digas, mira, tú vas a tener que dejar de comer, tú tienes que irte para tu casa y morirte de hambre, porque como yo soy presidente, ahora tú no puedes trabajar en el Estado. Entendemos el que tiene familia y familia grande. Yo no critico que personas, en este caso, de la misma familia, estén trabajando en el gobierno, en el Estado, porque es muy grande. Ahora bien, no supieron cuidar a su hermano. Ahora, una cosa es trabajar en el Estado y otra cosa es negociar con el Estado. Ahí es donde yo creo que no debieron llegar. Porque trabajar en el Estado se puede entender, bueno, ya estaban trabajando con el Estado. Nicolás, debo corregirte un dato. Ahora, tú dijiste, disculpa, Nico, tú dijiste que nadie de este gobierno, en el caso del presidente Luis Abinader, no, cercano, hasta donde yo sé, familiares del Romina presidente. Catherine León Sautos, quien mantuvo una relación con el difunto padre del presidente Luis Abinader y con el cual tuvo una hija, fue cónsul dominicana en Valencia. Ella sí fue destituida en el año 2023, pero era familiar cercano del presidente. Bueno, pero... Y le dieron un cargo diplomático sin tener ningún tipo de mérito académico o habilidad para ese cargo. Bueno. No, y ese poder también, Nelson, se lo dan los mismos funcionarios que están al lado del presidente. O sea, porque yo debo de tenerle temor a un hermano de un presidente, si no es él que está gobernando. Bueno, hablando del gobierno pasado, vamos ahora a entrar a otro tema y hablamos de Punta Catalina. ¿Por qué hay que ser muy meticuloso y cuidadoso a la hora de ejercer el poder? Porque las pequeñas, dice el proverbista, que las pequeñas moscas echan a perder el perfume del perfumista. Hay pequeñas cosas que dañan toda una gran obra, porque, señores, aún detrás de las cortinas, gente hoy en el gobierno al más alto nivel reconoce que el gobierno de Danilo Medina fue un gobiernazo, porque amor no quita conocimiento. Se pasaron los hermanos de Danilo y hoy está condenado Alexis Medina. Sí, está condenado. 3 juezas, incluida la jueza Nivar, famosísima, que argumentó esa sentencia, lo dice. Ahora, y tuvo grandes luces. Una de estas grandes luces fue Punta Catalina, que por cierto hoy no da luz. Sin embargo, la forma en que se manejó, oye, cuando tú tienes fama, tú puedes
tener las mejores intenciones en hacer algo, pero si tú tienes fama de tal cosa, ese algo bueno que tú tienes buenas intenciones se lo lleva y se lo arrastra. Recordamos que Farideh Raful, dentro de su campaña agresiva, a gente que hace oposición muy bien, el tema de gobernar. Pero de las cosas que decían en oposición, algunos de los amigos que hoy gobiernan, era Punta Catalina, porque se hablaba de una sobrevaluación de esta planta que debió salir por menos, que porque no lo hicieron los chinos, que habían mejores ofertas. Pero Punta Catalina resultó, aunque nos haya salido cara, en un gran acierto. Un gran acierto que deja, de las pocas empresas que dejan dinero que dejan ganancia, porque la mayoría de las cosas como el metro, que son grandes obras, hay que subvencionarlas. Sin embargo, Punta Catalina deja dinero. ¿Qué pasó con Punta Catalina y por qué al inicio del gobierno hubo fallos? Porque como era una obra satanizada, que le llamaban el cuerpo del delito, ustedes se acuerdan del tema de Odebrecht, hablando de casos, que en esto hemos gastado estos 4 años prácticamente, y Jaime Ariste Escuder hizo críticas muy contundentes al inicio del gobierno porque hubo un descuido, se descuidó el mantenimiento y la requisición de carbón no se hizo a tiempo. La gente que hemos manejado procesos de logística, usted tiene que proyectar lo que usted gasta, los imprevistos y cuándo le llega antes de hacer un pedido y tener, por supuesto, un backup. Y en este caso, al inicio del gobierno, hubo varias situaciones de descuido en Punta Catalina. No estaba supuesta y no ha estado supuesta a fallar Punta Catalina. El gobierno ha ido entendiendo, aunque la satanizó al inicio, ha ido entendiendo, como ha entendido con el metro, como ha entendido con la ruta de la Comipol, la ruta de seguridad que hacía Gonzalo con el Ministerio de Obras Públicas, que ahora lo está retomando Otto Risic, en el caso de Rede Vial. Ha entendido algunas cosas buenas que debe continuar, pero al principio había que atacar y detractar a Punta Catalina, y eso es la explicación, a mi juicio, Nelson, de por qué hubo algunas fallas en esta empresa que nos salió cara, que no entendemos por qué los terrenos no son del Estado. Hay muchas cosas chuecas. Recordemos la comisión de veedores en la que estaba el propio Pepín Corripio, entre otras grandes personalidades, para poder validar esa obra, porque la obra en sí misma era escandalosa. Entonces, ¿por qué nos sale tan costosa Punta Catalina? ¿Por qué todo nos sale tan costoso? Porque es mi impresión personal. La política sale tan cara en este país que los políticos, para hacer la política y mantener el poder, tienen que abultar en cada una de las obras el porcentaje con lo que quedarse, no necesariamente para ellos robárselo y para hacerse ricos, sino para gastarlo en la misma política. ¿Pudo haber salido más barata Punta Catalina? Yo creo que sí. Nelson. Bueno, yo tengo una opinión. Fíjate que el mismo Andy Dauer el día pasado dijo que nosotros teníamos que haber hecho otra Punta Catalina. También dijo que una de las partes en que él entendía Nelson, déjame aportarte algo ahí brevemente. Otra Punta Catalina que se había dejado el muelle condicionado ya para que funcionara con la duplicidad de esa planta. Estaban los terrenos, estaban ahí, pues ya son del Estado. Estaba la infraestructura del muelle, estaba prácticamente el túnel del carbón. Todo está acondicionado para que otra Punta Catalina costaría un 70% de lo que costó la primera, porque ya está todo ahí. Mira, Freddy, quiero usar un poco de literatura. ¿Tú te acuerdas del libro Juan Salvador Gaviota? Sí, claro. ¿Te acuerdas del escritor? Todos lo leímos. Todos los leímos, ¿no, verdad? ¿Te acuerdas de Germán Hesse, el libro Siddhartha? Claro, claro. Es un libro hermoso, si no lo has leído, Germán Hesse, el autor, y el libro se llama Siddhartha. Hay una parte del libro, Siddhartha, viene un discípulo y lo ataca y le dice, oye, pero tú hiciste eso, y Siddhartha le dice, haz todo lo que yo te diga más, no hagas todo lo que yo haga. Y quiero ir en la línea de lo siguiente. Cuando uno mira lo que fue el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que debo reconocer públicamente que yo no estuve en el país durante esos años, pero sí venía de visita, y las cosas que yo veía cada vez que venía, era como la película de Volver al Futuro. Yo salgo y veo una realidad, regreso al país, veo otra y digo, wow, pero qué lindo está Santo Domingo, qué lindo está esto. Es decir, por ejemplo, la obra de la carretera a Punta Cana, yo que entré a Punta Cana a trabajar en el 93,
Es decir, yo vi cómo perdió la vida burros, caballos y vacas, porque eso era... Es decir, no había ni cercos cuando tú ibas desde Higüey yéndote por la otra banda para Punta Cana. Tú ibas así, mira, porque podía aparecer cualquier animal en el camino. Vino Leonel, eso está carretera. Entonces, comentaba, no sé, uno de ustedes que decía, y eso es en contra de... Y el PRM le costó entender. Le voy a dar una premisa, como dice Freddy. Leonel Fernández me contó a mí en persona que parte de su círculo estaba en contra del metro, de la construcción del metro. Gente cercana a él. No, eso no hace falta, es una locura, eso es mucho dinero, y esto y esto. Y el tipo dijo, vamos adelante con el metro, y punto. Ahí está el metro. Y tuvo que repetir esa frase, vamos adelante y punto, con varios proyectos que mucha gente cercana al doctor Leonel Fernández Reina no estaba de acuerdo ni con el gasto en ese momento, ni con la obra en sí. ¿Y por qué hago este comentario? Y le pido perdón al doctor Leonel Fernández Reina si fui, no sé, imprudente comentando esta conversación privada. Porque uno cuando va a hacer una crítica sobre un tema, debe enterarse un poquito antes también de otros detalles. Yo por eso sigo a Andy Daguaje. Mucha gente me dice, pero Nelson, ¿por qué tú sigues a Andy Daguaje? Yo lo considero a Andy uno de los mejores economistas de este país. Y él siempre dice, bueno, es que a mí no me importa en crítica porque nosotros tenemos como dominicanos llegar al punto de no hablar disparate. Y que cuando algo está bien hecho, como acaba de decir Colombia, del gobierno de Danilo Medina, no solamente, y te corrijo para que pasara a los demás, Colo, siento que no solamente gente del PRM, sino también parte de la ciudadanía dominicana, creo que empieza a darse cuenta y a despertar de que el PLD tuvo algunas luces y no todo fue sombra. Esa es mi opinión. Bueno, yo escuché unas afirmaciones de algunas personas, bueno, creo que principalmente del PLD, que en un momento dijeron que se quería desacreditar a Punta Catalina para entonces, con esto, intentar aprovechar el hecho de que esté desacreditada y privatizarla, entregarla al sector privado. Yo estoy por creer eso, porque el hecho de que se anuncie inclusive la salida de una unidad en Punta Catalina que ha dejado fuera 360 megavatios y que, ¿verdad?, ha elevado el riesgo de apagones, yo estoy por creer esa versión, porque estamos hablando de que Punta Catalina, en el gobierno del PLD, funcionaba muy bien. El mismo tema de los apagones estaba siendo apaleado totalmente. Si no fuera por Punta Catalina, ahora mismo no tuviéramos luz. Exacto. Posiblemente. Entonces, oye lo que tú estás diciendo, habló, Colombia. Hay apagones de 10 horas, disculpa Nico, ¿no? Ahora hay Ahora apagones mismo sí. de 10 horas. Vamos a tener que volver a comprar inversor, planta, poner gente a Dijo soplar. don Celso que para el 26 no va a haber apagones. Pero, claro, todo eso hay que analizarlo bien, porque yo estuve inclusive en EDEST el otro día y me estuvieron dando una explicación ahí sobre algunos apagones que suceden, que son en sectores de gente que no está regularizado, diríamos, que no tienen un contrato como tal. Entonces, obviamente, si estas personas reciben un apagón, no pueden reportarlo. Nicolás, tú me estás diciendo a mí que todo el que hoy sufre un apagón es porque él no se ha regularizado. No todo. Virgen de la Altagracia No Santísima. todo el que recibe un apagón, pero hay personas en algunos sectores, y eso es entendible. O sea, hay algunos sectores donde hay mucha gente que no paga la luz. Okay. Entonces, si esta gente termina siendo afectado por alguna avería, alguna situación, no tiene la posibilidad, la forma de reportar. Porque ¿cómo lo va a reportar? Ahora, qué cuando bueno cuando tú llamas, lo primero que te dicen es que le dé el NIC, el número de contrato. Ahora, una pregunta, Nicolás. ¿Quién gana privatizando la energía eléctrica en República Dominicana, además de Celso Marrancini? ¿Quién más gana? Yo entiendo que ganan los empresarios, obviamente, pero no creo que sea el interés quizás de don Celso Marrancini. Una de las cosas que más No se sé. cuestiona de Punta Catalina, para cerrar el tema, es cómo una cotización de menos de 2.000 millones sobrepasó los 3.000 millones, Freddy. ¿Tú sabes por qué? Bueno, sí, claro. Si tú buscas todas las grandes obras que ha hecho el gobierno del PRM, te darás cuenta que se triplica el presupuesto con el que se ganan las licitaciones y el presupuesto final de la obra cuando termina. Antes se Y yo duplicaba, te voy a ahora se decir una triplica. cosa. En el caso de Punta Catalina, que decía que había una planta china que costaba mucho menos y se contrataba la más cara, hay que reconocerle al presidente Danilo Medina que le economizó al país $100 millones. 100 millones. ¿Por qué?
esa planta se llevó a 2.045 millones, 2.055 millones. Y resulta que con esos 2.045 millones se ganó la licitación, pero Danilo se negó a que pasara de 2.000 millones y logró que la llevaran a 1.945 millones. Algo que no puedo decir aquí en público, porque verdad tiene que ser secreto entre nosotros. Ahí habían 100 millones de comisión que se le tumbó a alguna gente que... Aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros, sin que se... No se vaya a escapar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega a 3.300 millones, era la indexación correcta que se le hace al aumento de valor que tiene una obra, en el sentido siguiente: mientras tú estás construyendo una obra de 3, 4 años, los precios se van disparando y van aumentando, y tú tienes que ir haciendo una indexación de esos aumentos, unos ajustes para ajustar el presupuesto al mercado. Entonces, siempre vale más. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta planta? Que en este momento Punta Catalina terminó costando 3.300 y estaba claro que esa planta podía llegar hasta 5.000 millones de dólares por la calidad de la planta que se montó, por las condiciones que había. Esa planta, el aumento está dentro del cálculo lógico de las probabilidades con la indexación de los precios ajustados. Ahora, ahí hay que reconocerle a Danilo Medina que salvó 100 millones de dólares, que obligó a la gente de Odebrecht a rebajar ese monto. Hay que agradecerle también a Danilo Medina, como dice Colombia Alcántara, que no estamos viviendo en una cueva con una vela, gracias a Punta Catalina. No, y quiero comentar algo rapidito con las fallas de Punta Catalina, y es que es importante saber si se le ha estado dando el mantenimiento que necesitan estas maquinarias, porque es de uso continuo. Y una de las críticas que ha tenido este gobierno es que no le da mantenimiento a las obras. Colombia. Bueno, después de estas informaciones y antes de recibir llamadas y de ir a la pausa, quiero saludar la inauguración ayer. El presidente Luis Abinader y el director de aduanas, Yayo Sanz Lobatón, inauguraron una nueva terminal de paquetería express en el Aeropuerto Internacional de las Américas, fruto de una alianza público-privada con Aerodón que permitió que ésta se desarrolle sin costo para el Estado. Esta infraestructura de paquetería aérea es un esfuerzo conjunto de la Dirección General de Aduanas, de Aerodón, promovida por el gobierno del presidente Luis Abinader para una solución moderna, efectiva y segura. La inversión estratégica con gran impacto es un proyecto de construcción de 36 meses con una inversión privada superior a los 6 millones en una superficie de más de 5.000 metros de nave y unos 6.700 de área general, para una capacidad de carga que aumentará en un 186%, equipado para operar 24/7 con inspección de rayos X, todos los paquetes y 114 cámaras de vigilancia. Brindará rapidez, seguridad y mejor control en los despachos. Se inspeccionan paquetes sin necesidad de abrirlos, lo que garantiza mayor seguridad y eficiencia en la manipulación de la carga. Los rayos X serán equipos de última generación. La política que la Dirección General de Aduanas ha implementado en estos últimos 5 años. Esta terminal está diseñada para centralizar la paquetería de todos los couriers junto a los controles y organismos para aduanales en el mismo lugar. Felicitar esta iniciativa de Yayo a propósito del énfasis en que la logística dominicana despegue. Resaltamos la inversión de más de 6 millones de pesos, cero costo para el Estado, y en esta terminal directamente en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Así es que enhorabuena para nuestro amigo Yayo Sanz Lobatón. Una gran obra. La gente que pide sus cositas, señores, para defenderse, ¿verdad? No, y la gente, lo que llamaron anteriormente en otros programas, diciendo que no hablamos de lo positivo del gobierno. Bueno, mire, esto es algo positivo y lo estamos diciendo aquí en este programa, así que no pueden alegar, ¿verdad?, que nosotros tenemos ningún tipo de línea. Ignorancia. Qué bueno también, Colombia, que en este caso la comunicación funcionó, porque se ven los equipos, se ven las imágenes, y en la parte de la televisión se vio todo lo que es la nave. Ahí están las máquinas, los escáneres, etcétera, así que de nuestra parte
Felicidades a Yayo y felicidades al gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, Así es una es. cultura, señores, ya pedir por Amazon y otras plataformas. En el caso de Temu también. Todo esto tiene que entrar por aeropuertos, puertos y aeropuertos, especialmente Así estos es. paquetitos pequeños. Ahí están los teléfonos en pantalla. Para gente que tenga opiniones, este tema del dictamen de 7 años de prisión a Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina, la cantidad de dinero que se sustrajo, la gente que estuvo acusada allí, que salieron sin ningún tipo de culpa. Queremos escuchar sus opiniones en este sentido. Gente que entiende que tal vez la condena no fue suficiente, gente que entiende que fue un juicio político y no un juicio judicial, valga la cacofonía, y qué es realmente lo que está pasando aquí. Buenos días, ¿quién nos sabe de dónde? Adelante. Muy buenos días, saludos para todos, Juan Álvarez de Gascue. Mucho Adelante, cariño Juan. para todos. Gracias, adelante. Como siempre, un saludo a mi profesor Aguavivas, que no se me puede quedar nunca. Gracias. Yo estuve haciendo un cálculo que casi lo dice, no recuerdo si fue Colombia, en base al caso de Alexis Medina. Sí. Yo le calculé 5 mil millones. Lo dividí por 7 años, si es que cumple los 7, porque recordemos que a los 3 y medio salen, pero vamos a ponerle los 7, y me dio 1.900.000 y pico por día, así cualquiera roba, mi hermano, durante 7 años. Y otra cosa, pudiera yo tener, y perdonen el abuso, hacer una denuncia a EDESTE. Sí, adelante. Por favor, en la calle Estrella Sadalá, señores de EDESTE, nosotros todos pagamos luz. Estamos al lado del colegio Babé, que por aquí vivimos seres humanos y pagamos bastante costosa la luz. Ya basta con los 3 mantenimientos que nos dan semanales, injustificables. Y encima de eso, mi esposa tiene una guagua Mercedes-Benz y ya estoy cansado de comprar espejos, porque esta es una de las calles más arborizadas y tenemos 3 meses pidiéndole que nos pongan la lámpara del poste de luz de la calle Estrella Sadalá número 5, por favor. Aquí vivimos seres humanos y señores, perdónenme que lo tengan que hacer por esta vía. Gracias y por la oportunidad. Gracias. Este a ti. programa es suyo. Oíste, Nicolás, ellos pagan luz. Es de este un llamado. Bueno, ahí con dirección y todo. Los teléfonos abiertos para gente con sus opiniones sobre esta noticia de la condena a Alexis Medina a unos 7 años de prisión en Najayo Hombre. Veremos cuánto cumple de eso. Y lo que se ha dictado ahí sobre personas que estaban involucradas, que no fueron encontradas culpables, que se van para su casa, pero ya el daño está hecho. Sus opiniones son importantes para nosotros. Me dio pena ver a ese hombre en ropa interior, cómo lo llevaban. De verdad que... A Freddy Hidalgo, que le secuestraron su Eso dignidad, fue un porque circo. la soga se parte por lo más chiquito. Yo lo que creo es que hay gente que no deben aceptar cargos públicos, porque, y atención, al que ya esté en un cargo público, no se pongan de loco viejo. No, que firme aquí, que dijo el jefe. No, que venga el jefe y lo firme. Váyase cuidado. para su casa mejor. Usted sabe lo que un doctor, una vida entera de servicio, por coger un carguito, porque quizá también lo eligieron a él, a ese cargo de ministro, para poder hacer lo que le diera la gana. O sea, a veces hay cargos que son ganchos y simplemente quizá hay personas que lo que deben es no aceptar ningún cargo público. Y por buena gente, lamentablemente, ahí vemos este caso que está Y pasando gente de esa edad ahora. también, Alba, le puede dar un infarto, le baja el azúcar, le puede empezar a tener problemas de hipertensión, porque una persona honesta que tenga que pasar por todo eso, mira a la esposa ahí como está. O Y dirán, como decía Colombia. Hay una frase muy sureña que Nelson la debe conocer mucho, del Gil, que dice en Sudamérica que el que no roba es un Gil, lo dice Cambalache también. Y estamos en esa sociedad que el que no roba, mira lo que pasa con el que sí es culpable, que solo va a pagar 500 millones de pesos, y el que no cogió, ¿qué le pasa? ahí está la llamada. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Sí, buen día, ¿qué tal? Alfredo de Tampa le habla. Adelante, Alfredo. Bueno, se puede ser un buen funcionario. Ahí está el ejemplo de Yayo. Mira cómo ha estado trabajando en estos últimos años, de lo que está en el gobierno. Sí. Con respecto al hermano del expresidente, Danilo Medina. Bueno, yo considero que deberían quitarle la pena que tiene y que devuelva todo el dinero. Porque así, señores, esos 500 millones que le están quitando a él, se fueron en los abogados. ¿Ustedes saben eso? En los abogados que puso Luis Abinader. Ese dinero va para los abogados. Sí. Así que mejor prefiero que le quiten la pena, lo que le resta, y que devuelva todo el dinero que se robó donde quiera que estén, en paraísos fiscales, en bancos, etcétera, etcétera. Gracias, buen día. Gracias de Tampa. Ojalá que usted nos dé la técnica, Freddy, de dónde buscar esos cuartos, como le decía a Calderón. ¿Dónde vamos a Bueno, yo encontrar? quiero decir algo, Iván, para la gente que se está haciendo cocote, como en la anterior llamada, que le calcula por año a 1,000 y pico de millones.
Señor, esos cuartos no eran para él solo. En caso de que supuestamente alegadamente. No, ya se declaró culpable. No, ni así, ni con el nuevo código, ni así. ¿Con quién hablamos y de dónde? Francisco de Ocean Park, New York. Muchas felicidades para Muchas gracias. de un verdadero programa de profesionales. Gracias. Que son imparciales, o sea, no se van con la verdad, no con la mentira. Gracias. Un saludo desde aquí de la diáspora del Club Cultural y Deportivo de Queens, que le envían saludos, que están en sintonía. Esto es muchas gracias. Que queda a esta hora. Gracias. Adelante. Así que un abrazo a la distancia para ustedes y sigan informando. Yo difiero un poquito de la cuestión de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque de donde viene el principio del PLD, ustedes saben cuál fue. Yo fui fundador del PLD aquí y después renuncié, como decía, le explicaba Agua Viva. Cuando yo me fui en 90 fue, y aclaro, no fui explícito, fue porque entendí que no respaldó el partido las elecciones que nos robaron en el 90, el doctor Joaquín Balaguer, y que salió diputado, el que salió síndico, alcalde, se quedó tranquilito, no dependieron atacar una sangre. ¿Saben Sí. por qué? Porque hoy en día estamos viviendo el golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bosch en el 65. De manera que nosotros queríamos que dejaran ese gobierno, que dejaran al profesor, porque hoy otra campana cantara, otro gallo cantara, Así y es. fuéramos los ricos de Latinoamérica. Y finalmente, para terminar, lo de Punta Catalina, perfecto, muy bien. Fue la sobrevaluación, Sí. la sobrevaluaron. Eso fue, ese es el motivo. Así Reciban es. ustedes un abrazo desde la distancia. Amén. Gracias, hermano. Igual para Gracias, Gracias, saludos a Queen. toda la gente de Queens por allá. Las opiniones de ustedes son importantes para nosotros. Hasta la gente que nos llama de Queens, de Tampa. Tenemos gente fuera que nos quiere mucho, Freddy, que nos escriben, que nos llaman. La gente local también que nos está viendo a través de Teleantillas, Canal 10. Iván, La ¿cuándo es gente- que vamos a transmitir desde Nueva York? Porque tú me tienes prometiendo eso ya Sí, hace sí, 3 ya años. los pasajes están Eso consigo. va. Nos vamos pronto. Parece Sí. PRD. ¿Dónde está Singo? Búscalo. Sigo viene Anda con traigan nuestro los pasajes. pasaje. Cuando Sigo traiga los ¿Quién es pasajes, Sigo? nos vamos para... ¿Quién es Sigo? Tenemos una llamadita. ¿Con quién tenemos Dios el no sabe honor? de dónde- ¡Sigo! Adelante. Buenos días. ¿Es Sigo que nos habla? Aló. Adelante. Buenos días, hermano. Es que Buenos lo días. tiene. Muy buenos Rudy, días. hermano. Adelante. Ya usted sabe que es Rudy. Claro. Bendiciones para ustedes. A Amén, todos. amén. Bendiciones. Que Dios me lo cuide y me lo come con su mano. Amén. Amén. Adelante, Amén. Rudy. Amigo mío, ¿usted vieron al último presidente que condenaron hoy en Perú? Hoy, el último presidente condenado hoy en Perú. Sí, hubo una condena. En Perú, Sí. el país ejemplo para los presidentes ladrones. ¿Por qué Danilo no está ahí en el banquillo de acusados? ¿Por qué no está Lionel? ¿Por qué eran dos miserables los dos? Y Hipólito también debía estar ahí. Estos presidentes, todos ladrones que saquearon el país, debieran estar ahí, que apoyaron sus ladrones. En su gabinete, cada ladrón tenía un gabinete, igual que Lionel, que tiene ahí ya el gabinete, que si vuelve al poder, vuelve con su mismo ladrón al poder. Este gobierno de Luis Abinader, todavía no está tildado ni señalado con un dedo que es ladrón, pero ahí tiene una pandilla de ladrones, ahí que debieran estar antes de salir presos toditos. Buenos días y bendiciones, hermano. Rudy, sin Gracias, embargo, esa política de odio no lleva a los pueblos a nada, porque Perú, que es un paisazo, está vuelto un desastre. O sea, yo no justifico, Perú tuvo 6 presidentes en menos de un año. entiende, entonces, pero Perú el está caso de en la Grecia. cola del mundo en crecimiento, Freddy, en estabilidad. Con esto no digo que haya que tener y proteger a personas corruptas, pero Hipólito, la gente lo tilda de loco y de chistoso. Cuando Hipólito dijo, los presidentes no se tocan, él sabía por qué lo decía. Yo no creo que en ningún país, yo creo que ni los reyes, ni los tiempos de los reyes, ni los tiempos de monarquía, cuando se tambalea el poder, la estructura que sostiene a un país,
en este caso que somos países y república, pero antes en los tiempos de los reyes. Entonces ahí se puede ver, se puede cobrar lo que sucede. ¿Qué pasó con Venezuela cuando la clase política hartó al pueblo y subió un tirano? Miren cómo está Venezuela, siendo un país rico, millonario. O sea que esto lo digo para consolarnos. Dentro de todos los males que tenemos, República Dominicana en la región sigue siendo un referente de crecimiento, de estabilidad, de belleza. Aquí hay turismo hasta de salud en casos específicos. O sea que tampoco es que estamos tan mal. Lástima que tengamos que seguir lidiando con esta peste de la corrupción en todos los niveles. Vamos a la pausa. Sí, aunque el dominicano no vea ese crecimiento. El que decía Rudy Ollanta-Humala, 15 años le metieron de cárcel por $3 millones que dicen que usado en su campaña de dinero de Brecht. Vamos a una pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. No se vaya. Ya volvemos.